Y dice la palabra de Dios: vino palabra de Jehová a Jonás, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pueden tomar asiento. Yo le puse como título a esto: el acuerdo. ¿Por qué el acuerdo? Porque el acuerdo te lleva a un proceso, y luego el proceso te lleva a la revelación de lo que es la presencia, o en otras palabras, como nosotros tanto lo entendemos, la unción. Quiero hablar y meditar en algo rápidamente con ustedes, porque no creo que soy la única que esto le ha pasado. A varias personas también que he podido compartir con ellos me han contado que es que durante nuestro caminar con Dios llegamos a un lugar donde no nos ponemos de acuerdo con Dios, donde predicación tras predicación escuchamos lo que es la palabra. Conocemos los versos de la Biblia, que ninguna arma forjada en mi contra prosperará. Pero ¿qué pasa cuando estoy sintiendo el dolor de esa arma forjada? A donde nos encontramos, o a lo mejor estamos estancados, porque yo sé lo que dice la palabra, y no estoy diciendo que sea un lugar correcto de estar, simplemente que muchas veces caemos ahí, donde no podemos estar de acuerdo con lo que Dios ya ha hablado de nosotros. Y lo que no podemos entender es que los resultados en la cual nosotros nos planificamos en nuestras mentes no son siempre los planes que Dios tiene para nosotros. Yo no sé si tú has podido planear algo y luego te das cuenta que todo lo que planeaste salió al revés. Mi familia es bastante grande, y mi familia todos los años decimos: este año todos nos vamos para un crucero. Y les voy a decir algo: llevamos como 5 años diciendo lo mismo y nunca llegamos al crucero. Ahora, los mejores planes para mí son estos. Cuando mi esposo me dice: ¿sabes qué? Yo voy a trabajar bastante. Si quieres, como no hay mucho que hacer, te puedes ir para Florida. Y yo le digo: pero ¿cuándo es el pasaje? Mañana. A mí me sale todo bien. Eso es buscar ropa para rápido y empacar. Yo no sé si tú has estado también ahí, a donde tú dices: yo planeé esto. Yo pensé que ya a los 18 me iba a casar, que iba a tener un esposo sirviéndole a Cristo, a pasar esto, tener hijos que obedecen, que cuando uno le dice levántate, tú se levanta, cuando uno le dice que se siente, se sientan. Pero como que después todo va al contrario. Tú dices: este nene no entiende, o a lo mejor mi esposo tampoco entiende. Y son planes en los cuales algunas veces nos enojamos con Dios, porque donde le decimos: Señor, pero te estoy diciendo y te estoy haciendo todo y diciendo todos mis planes para que tú nada más simplemente lo bendiga y me salga de la forma que yo lo planifiqué. Y las cosas no salen así. Y luego comenzamos a cuestionar a Dios. Y escuchamos la voz de Dios, pero trae conflicto dentro de mí. Hay 3 diferentes historias en las cuales quiero hacer reflexión rápidamente, aparte de la historia de Jonás, ya que leímos que él huyó. ¿Sabes? Hay algo interesante, que él paga para poder huir. Su pasaje para donde Dios lo estaba llamando era totalmente gratis. Pero el lugar a donde él diseñó irse a huir le costó. Porque cada vez que tú no escuchas la voz de Dios, a ti te va a costar algo. Pero cuando escuchas la voz de Dios es donde provisión llega. Entonces, el ángel de Jehová se encuentra con María y le dice: bendita eres y favorecida. Pero en ella hubo conflicto, y entendemos toda la historia de María. Según el conflicto, pero ella seguía escuchando la voz de Dios. ¿Y sabes qué me confirma eso? Porque en el verso dice: hágase en mí según tu palabra. Eso quiere decir que ella llegó a un acuerdo. Aunque en mí hay conflicto de lo que tú me estás diciendo, yo voy a hacer un acuerdo contigo. Hágase tu voluntad. Luego encontramos a Moisés, donde Jehová allí le habla a Moisés: necesito que vayas. Y Moisés en conflicto.
Y yo me imagino que Moisés no estaba en conflicto porque él no quería liberar el pueblo. Él quería liberar el pueblo. El conflicto era porque en él no sentía la persona indicada. En conflicto, pero todavía escuchando el plan que Dios tenía para aquel pueblo. Y en su comunicación con Dios, Dios lo empodera a él para hacer lo que Dios lo había llamado a él a hacer. He came into an agreement with God. Él se puso de acuerdo con lo que el cielo había declarado sobre él. Y puede ser que tú no estés de acuerdo con Dios. Si soy bastante honesta, yo muchas veces no estoy de acuerdo con Dios. Dios enseña, Dios revela, Dios da tantos planes más grandes que yo puedo imaginarme que Él pueda hacer. Pero es cuando tú sigues escuchando esa voz y puedes decir como María le dijo: mas hágase tu voluntad, Señor. Haz como tú plazcas hacer. Tal y como cantábamos, tu reino. Es tu reino, Señor. Yo me entrego a ese reino que es más grande que yo misma. Tus ojos entonces verán lo que Dios ha puesto delante de ti. Tendrás provisión. Y yo no sé a quién tiene que subrayar eso, quién tiene que escribirlo, porque eso es lo que yo sentía en esta tarde, donde no pienses cómo lo voy a hacer, sino hay provisión. Hay provisión. Yo no sé que tú estás pensando que a lo mejor es más grande que Dios. O a lo mejor tú estás diciendo: yo no sé, yo no puedo estar en un acuerdo con la palabra que fue desatada sobre mi vida. Pero déjame decirte que cuando tú caminas con Dios y cuando tú le dices a Dios: hágase tu voluntad, ahí hay provisión. Cuando tú te pones de acuerdo con el cielo, posiblemente veas ese alma forjada, pero no prosperará, dice la palabra. Simplemente te darás de cuenta que es solamente una mentira para que llegues a dudar la palabra que ha sido depositada. Y podrás mirar tal y como José miró a sus hermanos, y en la cual le dijo: aunque intentaste, Dios me mandó, Dios me cuidó, Dios fue Dios. Tú no me vendiste, eso fue Dios que lo planificó. Porque había provisión, había un proceso y había un propósito para mi vida. La mujer allí en el pozo, todos conocemos la historia. Ella llega, los conflictos, cultura. Tú eres este, yo soy aquella. No podemos hablar simplemente, pero ella, a pesar de la cultura y a pesar del conflicto, ella siguió escuchando lo que él le decía. Muchas veces llegamos a Dios nosotros mismos, como esta mujer en el pozo, con nuestros propios límites, conflictos terrenales, y lo único que Dios quería hacer con ella era sanar su interior. Porque nosotros somos aquellos que le ponemos a Él límites en lo terrenal, cuando Dios es el que dice: pero para mí no hay límite. Yo soy el Dios de lo sobrenatural. Y el mayor regalo que podemos aprender no es que no vamos a estar en conflicto. No es que por qué sucedieron las cosas o cómo es que van a suceder. Es dominar el arte de, incluso cuando estamos en conflicto, seguir escuchando la voz de Dios. Y el problema es que cuando llega el proceso, pensamos que Dios no está. Y yo vengo a preguntarte a ti hoy, si no has visto la evidencia. Si pudieras tomar segundos para poder analizar y reflexionar, ¿no has visto tú la evidencia? ¿Sabe? Porque la palabra hebrea en el formato en la cual implica, dice que que Dios preparó. Si Dios preparó, quiere decir que a Dios no le tomó por sorpresa la desobediencia de Jonás. Quiere decir que Dios ya para ese momento específico tenía un pez que iba a llegar a la vida de Jonás. Quiere decir que Él lo dispuso, Él lo estableció. Quiere decir que entonces los eventos en nuestra vida son formados por Dios.
Y nosotros aquí pensando que el proceso Él lo envió por un castigo. Entonces leímos que Jonás es enviado por Dios para predicar, para demostrar el amor y para ir a salvar. Y Jonás, en su conflicto con la asignación, se va a una dirección contraria y descendió. Y Dios podía levantar a otro. Dios podía hacer otra cosa. Pero Dios tomó ese momento, ese gran proceso, para poder llegar a Jonás. Porque tenemos que entender que Dios nunca te va a sacar del lugar de oportunidad para desarrollarte. Lo voy a repetir. Dios nunca te va a sacar del lugar donde Él puede desarrollarte a ti. Es por eso que hay que darle gracias a Dios en todas. Aún en las malas y ahí en las buenas. Es fácil cuando está todo bien decirle gracias, Señor, por esto. Gracias porque mis hijos hoy me obedecieron. Gracias porque el banco hoy me sobró todo. Pero ¿y cuando no tienes nada? Cuando está la escasez llegando. Cuando los hijos no están marchando bien. Cuando todo te está yendo mal. ¿Pudieras dar gracias a Dios ahí? ¿O estás tú diciéndole, Señor, que acaba este proceso? This has a due date. Señor, termina esto ahora. En el nombre de Jesús. Y Dios está diciendo, yo no puedo terminar algo que yo quiero desarrollarte ahí. Yo no quiero quitar algo que te va a hacer crecer. Porque aunque no veas, Jonás, yo haré algo con Tarsis. Haré algo también a Nínive. Haré algo también con los que estaban en la barca contigo. Porque también allí voy a revelar mi gloria. Y Jonás corre de esa asignación. Y es fácil para nosotros decirle, ese Jonás desobediente. Yo me acuerdo cantando un niño, como niña, un corito que le decían en los... Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios. Y qué fácil es para nosotros decirle, ese Jonás desobediente. Pero si yo te fuera a preguntar hoy a ti, ¿quién no será porque tú no llegarás a ser? ¿Quién no llega a su propósito porque tú no estás haciendo lo que Dios te mandó a hacer? ¿Quién no ha llegado a reconocer la salvación y el amor de Cristo? Porque tú todavía te estás buscando barcas para montarte en vez de llegar a Nínive donde Él te mandó desde el principio. ¿Por cuánto tiempo correrás, iglesia? Porque no existe promesas sin proceso. Honra sin obediencia. Milagro sin espera. Nada fácil. Pero yo te puedo decir que vale la pena. Sabes que debido a un sueño José enfrentó un proceso. Debido a una promesa Abraham enfrentó un gran proceso y reto. Debido a un gran proyecto Noé también pasó en su proceso. Jonás 2 verso 1 dice: entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez. El verso 2 dice, y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová, y él me huyó. Jonás en medio de un lugar oscuro. Y aquí yo hago una pausa porque yo no sé si está estado al lado de lo que es fisherman, bote, sailing. No huele a flores. No tiene un olor grato. Como nuestro hermano decía, hoy perfumamos tu trono. Y yo me imagino Jonás, ahí no había flashlight, no había celulares, donde él podía prender un flashlight en el medio del pez que él estaba. Yo me imagino él en ese vientre bastante oscuro. Un lugar de oscuridad, un lugar de soledad. Sin saber qué dirección él iba. Sintiéndose solo. Y aunque a lo mejor estaba solo, Dios también estaba allí. Porque te dije que él se sentía solo. Quiere decir que era un sentimiento. Pero el sentimiento no era evidencia porque Dios estaba allí. Y ese es el conflicto. El conflicto a nosotros nos lleva a huir en vez de enfrentar. El poder del acuerdo.
Yo no sé si tú entiendes lo que es el acuerdo. It's an agreement, it's a bond, it's a pact. Es un pacto que tú dices. En los tiempos de antes, mis padres me contaban que tú dabas la mano y eso era todo. No había que hacer contrato, no había que hacer firma. Es con la palabra era un acuerdo. O sea que la palabra tenía validez, tenía peso. ¿Sabes que el poder del acuerdo desata la revelación de Dios? Un acuerdo con Dios es un acuerdo con su palabra. El cielo y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Ahí es donde yo me agarro de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que cambia. La palabra de Dios es la que transforma. La palabra de Dios es la que restaura. La palabra de Dios es la que limpia. La palabra de Dios es la que da vida. Y da vida y vida en abundancia. Así que vale la pena estar en un acuerdo con la palabra que el cielo ya ha declarado. ¿Sabe? Jonás podía mirar este pez y la situación del proceso en la cual él pasó, y podía decir: esto me pasa por mi pecado. Yo no sé si en ninguna otra cultura, como yo soy boricua, pues a lo mejor lo digo. Esto me pasa por cabecidura. Esto me pasa por no escuchar. Qué bueno que me pase. Y él podía enojarse también aún con Dios. Pero él miró el pez y le dijo al pez: tú no eres mi problema. Tú trabajaste a mi favor. Él podía mirar el pez y decirle al Señor: tú causaste tanta incomodidad en mí por un pueblo que no te ama. Tú me hiciste esto a mí, porque Jonás no era alguien extraño para Dios. Jonás tenía conversación con Dios. Él tenía una comunicación con Dios. Y él podía haber dicho: los escogiste a ellos antes que yo. Pero él miró y dijo: el pez no fue mi problema. El pez trabajó a favor de mi propósito. Y Dios te usó para demostrar la unción que portaba yo por dentro. Ese pez le demostró a Jonás la unción que él cargaba por dentro. Aún en mi angustia, dice, invoqué a Jehová, y oh Jehová me escuchó, y él inclinó su voz a mí. La unción, la gloria es la que transforma. Dios es Dios, hacedor de maravillas. Y yo les puedo testificar que mis ojos han visto a Dios obrar, y he podido ver su palabra hacer maravillas en todo aspecto. No tan solamente leyendo la escritura, porque la Biblia nos enseña y nos especifica tantas maravillas que Dios hizo. Pero nosotros tenemos que reconciliar la idea de que Dios hará el milagro de acuerdo a como yo considero adecuado, o basado en lo que ya yo he visto, o como yo me imaginaba. Y aquí es donde quiero entrar. ¿Sabes? Porque muchos conocen mi historia, mis padres, muchos conocen a mi familia. Pero en el campamento, mis hijos me dicen: mami, mucha gente me preguntaron que si yo tengo un papá. Y yo: ¿de dónde saliste? Claro que sí que tienes un papá. No, mami, que si hay un papá en mi vida. Y rápidamente esta semana comencé a pensar y dije: ¿sabe? El acuerdo, el poder del acuerdo, yo lo entiendo. Y muchas veces nosotros tratamos de predicar o de enseñar o de instruir, pero se nos hace difícil porque yo sé que no va a haber otro pez que se va a tragar a nadie más. Y yo he visto a Dios hacer maravillas a través de la Biblia y los testimonios que he visto. Pero yo no me puedo aferrar a que Dios se va a mover de la misma manera específica con todo lo que tiene que ver con mi vida. Dios es hacedor. O sea que Él crea. De la nada puede crear algo. De lo imposible lo puede hacer posible. Y cuando yo pensaba en esta semana y decía, porque
en qué yo he puesto un acuerdo con Dios, que he visto la revelación de Dios manifestarse en mi vida. Y tará, llegó mi esposo el domingo. Yo le voy a contar un breve, porque cuando Dios decida que Él hable, Él testificará de lo que Dios ha hecho en su vida. Pero cuando yo tenía mis 16, 17 años, yo me fui a la calle a buscar lo que era protección de un hombre. Y conocí a un puro dominicano que dirigía bastante las calles. Y yo dije, aquí gané, bingo, Él me va a proteger. Años pasaron. Y yo pensaba que el simplemente hecho de sentarme en la silla, yo llegaba a la iglesia. Y aunque yo lo invitaba, él siempre decía, yo nunca voy a pisar una iglesia. Y yo todos los domingos me acuerdo hablando con Yolimar. Y le decía a Yolimar, por favor dile a los ujieres que no me sienten a nadie al lado de la silla mía, porque ahí yo estoy esperando a mi esposo. Y pasaban muchos años, en la cual un día era el Día de las Madres. Y me acuerdo que mi niña tenía que hacer una danza. Y ella invita a su papá. Ese día él llega a la iglesia. Ese día Yolimar corriendo a todos los ujieres. Nadie le diga que se quite la gorra, nadie le diga nada. Y él decía, el ujier que me diga que me quite la gorra, por ahí mismo me voy. Y yo me acuerdo que él se sentó en esa silla para ver a su hija haciendo una danza. Y yo creo tanto en los jóvenes, porque fue un niño, un muchacho ya de 16 años, en la cual lo saludó ese día, le dio la mano y le dijo, ¿cómo te llamas? Y mi esposo le responde, Raymond. Y él le dijo, ok, Pastor Raymond. Y mi esposo se ríe, le dice, you don't know me, tú no me conoces. Y él le dijo, yo no te conozco, pero yo entiendo la palabra que el cielo ha declarado sobre ti. Entonces, cuando hay gente aquí que te critica, cuando hay gente aquí que te señala, cuando hay cristianos que cruzan la calle porque tú estás haciendo un negocio en la esquina, yo hoy hago un pacto con el cielo. Y hoy yo me paro en la brecha, porque tú serás y yo veré. Tú serás y yo veré. Y mi esposo se reía. Y yo dije, hasta aquí llegó el servicio. Hasta aquí llegó la visita de él. Luego ese mismo joven lo hacen presidente. Para aquellos tiempos eran presidentes de jóvenes. Y necesitaban un hogar a donde reunirse. Eran como 16 a 18 jóvenes nada más. Y yo hablo con Raymond y le digo, Raymond, ellos están buscando una casa. ¿Pudiera yo abrir mi casa para que ellos tengan sus servicios aquí? Él dice, después que no se metan conmigo, que entre el que quiera. Hablé con ellos, cada cual se buscaba su sillita, se la traía. Y ahí en la sala nos reuníamos, orábamos, Nick predicaba y cada cual para su casa. Raymond siempre, desde que él sabía que ellos entraban, corría hacia el cuarto para entrancarse. No salía hasta que no escuchaba el amén. Pero hubo un día en el cual yo le digo, ya ellos están de camino, si te quieres ve y tráncate. Y ese día él dice, yo me voy a quedar aquí porque yo quiero saber de lo que están hablando. Yo dije, pues quédate ahí en tu sillita, nadie te va a molestar. Cuando todos entraron, llega otra vez este muchacho, en la cual lo había llamado pastor. Viene, empieza a orar, empieza a predicar. Y siempre, como siempre cerrábamos, ¿alguien hay una petición especial? No, nadie, ok. Ese día se escucha la voz de mi esposo y dice, yo quiero aceptar ese Jesús en la cual tú hablas.
¿Tú te imaginas esos 18 jóvenes? ¿Cómo estaban? Con sus ojos abiertos. Yo ni miraba, porque yo no quería ni mirar ni para arruinar nada. Y a lo mejor para mí, yo criada en el evangelio, pues aquí es que es, las cadenas se rompen, este hombre es transformado, va a llegar a la iglesia, ya, hasta aquí ganamos. Y ahí comenzó nuestro proceso. El proceso de tener que dejar la calle. El proceso de tener que dejar todos los lunes ganarse $21,000. A ir a buscarse un trabajo de $300 a la semana. El proceso de tener que dejar la calle por un reino. Un reino que no puede ser estremecido. Porque el reino de la calle tú lo puedes estremecer por tu control. Es por poderío. Es quien es más bravo en la calle. Pero aquí tú te tienes que humillar. Porque hay uno más grande que tú. Porque hay uno que tiene el control. Y ahí comenzó su proceso. Y ahí comenzó el proceso de un niño que nació en nuestra casa. Un niño en la cual meses duró en coma. Escuchar tras día el doctor decir, we don't see no change, no vemos cambio. Things don't look good. En la cual nosotros habíamos hecho un grupito en el intensivo donde habían 6 a 7 madres y todos los días cuando uno iba veía otra cama más vacía. Y tu estómago se giraba una vez más. Y me acuerdo un día, era un jueves, en la cual Raymond iba siempre a leerle un libro al niño. Aún él en coma, él siempre le leía un libro. Esa noche Raymond está leyéndole un libro y las máquinas pararon. Y el doctor dice, cardiac arrest. We lost him. Lo perdimos. Yo me acuerdo yo correr porque yo sé lo que es tener una vida de oración. Yo sé lo que es buscar un rincón para poder doblarte de rodillas e invocar tal y como Jonás estaba invocando al Señor en un momento oscuro. Y yo me olvidé que mi esposo estaba presente. Yo me fui a correr. Lo único que también sé es que comenzó ese hombre a decir, Señor, si eres real, yo te necesito ahora en este cuarto. Señor, demuéstrame tu poder. Señor, yo dejo lo que tengo que dejar, pero hoy yo quiero ver tu revelación. Y comenzó él a invocar en su momento de proceso. Y fue allí donde Dios se reveló. Si le va a dar ese aplauso, dárselo a Dios. Que Él es el único que se merece toda honra y toda gloria. Fue allí donde Él mismo comenzó a decir, Ryan, levántate, porque tú serás pastor y predicarás el evangelio. Tú predicarás. Él comenzó a hacer un acuerdo con el cielo. Y aquí nosotros estamos a lo mejor pensando que yo necesitaba un pastor que viniera a ungir. Porque nuestra mente religiosa rápidamente corre a nuestra humanidad, no, lo que es normal. Lo tengo que llevar a la iglesia para que en el altar lo unjan. Y Dios todavía se revela en los hospitales. Dios todavía llega a las calles. Dios todavía llega a la prostituta que está en la esquina. Dios todavía llega fuera de 4 paredes. Porque en Dios no hay límites. Dios todavía llega. Él llega. Él se aparece. Él restaura y sana fuera de 4 paredes. Lo único que tienes que llevar es la palabra de Dios. La palabra desata. Y ella hará lo que tenga que hacer. Tú no tienes que defender nada. Y ese hombre cogió y tomó su palabra y comenzó a hacer un pacto con el cielo.
Y déjame decirte que cuando tú haces un pacto con el cielo te probará. Tú verás la gloria, tú verás provisión, pero Él te probará. Y yo le dije a Ryan que pasara. Ryan a lo mejor está hasta escondido. Ryan, you can come up. Y a mí me van a perdonar porque a lo mejor la foto va a ser un poco conmovedora. No quiero que mires la foto con pena, porque quiero que veas la gloria de Dios. You can put the picture up. Ese era Ryan. Y el panfleto de Ryan, you can show it around. Dice: el proceso trajo salvación. Porque no fue a través que mi esposo pudo ver a este niño así, para poder hacer un pacto con el cielo y de ver la manifestación, la mano de Dios en su vida, en su vida, en su vida, en su vida, en nuestra casa. Mi esposo lo único que había visto era el control de la calle. Pero aquí le enseñó Dios que el control lo tiene Él. Aquí Él le demostró quién es el soberano. Aquí Él le demostró que la calle aquí no manda. Que el dinero que Él movía lunes tras lunes aquí no hacía nada. Que en la calle es echarte el pecho, aquí es doblarte de rodillas. Y yo le voy a pedir a mi esposo que pase, y el del piano puede pasar, porque ya yo voy a cerrar. This is my testimony. From death to life. From death to life. De muerte a vida. Y la gloria es de Dios. La gloria de Dios es la manifestación de su presencia. Cuando la gloria de Dios se manifiesta, lo imposible se vuelve posible. Lo improbable se vuelve probable. Lo imaginado se vuelve tangible. Y cada vez que la gloria de Dios entra, lo sobrenatural se supera. Cuando Dios entra, lo sobrenatural y lo supernatural. Lo que mi familia decía, Raymond está perdido, hoy es tangible. Lo que la calle decía, ese nunca se va a levantar, hoy es tangible. Hoy vemos cómo Dios toca. Hoy vemos cómo Dios llega. Él convierte aquellas cosas que nunca podrían ser en cosas que son posibles para aquellos que creen. De la misma manera que hubo un acuerdo con el cielo, el proceso reveló que lo que estaba allá adentro era la presencia de Dios. Lo que estaba en aquel pez era la presencia de Dios. Es decir, que todo fue diseñado específicamente para Jonás. Dios ha preparado y diseñado algo a tu favor. Simplemente lo único que tienes que hacer es ponerte de acuerdo con lo que fue establecido. No corras. No huyas. Es fácil rendirse. Es fácil salir corriendo. Es fácil soltar la toalla. Pero todo es posible para aquel que cree. Y aunque la tormenta ya está soplando y estremeciendo tu barca, ya cargas la palabra.
Tú cargas la unción. Lo único que tienes que hacer es tomar el paso en la cual Él te envió. You can give him that. Él no sabe ni que yo le hice esto. Vas a tener que enseñárselo a todo el mundo. De líder en la calle a líder en un reino. Eso lo hace Dios. Póngase de pie, iglesia. Eso lo hace Cristo. Cuando tú le dices que sí a Dios, cuando tú tomas lo que Dios ha declarado, y aunque te cueste, y aunque sea difícil, tú le dices: yo creo en Dios y yo le creo a Dios. Yo he visto salvación llegar a un hospital. Te estoy enseñando una demostración de lo que es la salvación llegar a un hospital. Yo he visto a Dios tocar a alguien en la calle. Yo he visto a Dios sanar en una sala. Yo he visto el que está en silla de ruedas levantarse en una calle sin tener que llegar. Simplemente es por la palabra. Es simplemente por la misericordia de Dios. Es por su poder. Es por su gloria. Dios no tiene conflicto contigo. Te lo voy a repetir: Dios no tiene conflicto contigo. El conflicto lo tienes tú con Dios. A Dios le toca hacer y a ti te toca creer. Dios solamente te está diciendo: puedes creer. Puedes creer en la palabra que ya te di. O te has desanimado porque lo viste y lo pensaste de una forma y no lo viste suceder de esa manera. Rinde el pensamiento que las cosas tienen que ir como tú las pensaste. Ya rinde el pensamiento de cuándo y dónde era que Dios se iba a encontrar, o se iba a tocar, o se iba a manifestar. Si le crees a Dios, pues créele para todo. Para el tiempo, para el lugar, para el momento. Pero yo puedo decirte que Dios llega. Dios llega. Dios llega. Yo no sé si tú tienes que elevar tu fe en este momento. Y tú posiblemente tengas que repetir esas palabras: Dios llega y Dios llegará. Dios llega y Dios llegará. Aunque tardare la visión, pero llegará. Aunque tardare, para mí tardare, pero para Dios todo es a su momento. Dios llegará, Dios hará, Dios sanará, Dios libertará, Dios restaurará. Ese día Ryan llevaba ya casi 3 meses en coma. Y ese día le quitaron la intubación porque comenzó a respirar él solo. A Dios sea la gloria. A Ryan me habían dicho que él tenía 72% de vida, porque la condición que él nació, el corazón de él no está completo. Me dijeron: tendrá que vivir una vida con 16 medicamentos y posiblemente no llegue a la edad de 18. But God. Eso es términos terrenales, pero vamos a hablar términos sobrenaturales. Ryan cumplió 15 años. Ryan no está en ningún medicamento. Ryan no ha necesitado otra operación. ¿Qué más quieres escuchar? Te voy a decir cómo van las citas médicas. Right, Ryan? Every time you go to the doctor, Ryan, you're a big boy now. And I don't know what happened.
but your heart grew a little bit more. So we'll see you next year. Te voy a decir cómo va. Ryan, ya tú eres un nene bastante grandecito. Y yo no sé cómo explicártelo, pero tu corazón este año creció un poquito más. Así que nos vemos el año que viene. Y te voy a decir que llevamos 15 años yendo el año que viene y el año que viene. Pero te voy a decir que Dios llega el año que viene. Y Dios sigue llegando el año que viene. Y Dios dice presente el año que viene. Y Dios dice llegaré mañana, llegaré pasado y llegaré el futuro. Y todos los días presentes. Yo hice un acuerdo. Nosotros hicimos un pacto. Y Él predicará. Él llevará la palabra de Dios para que vean que Dios todavía sana, que Dios todavía liberta, que Dios todavía remueve un corazón duro a un corazón tangible. Sí, te traje una historia de la Biblia, pero te traje una historia en vida real, para que si dudas puedas decir, espérate, yo puedo tocar a este niño. Eso no es un cuento de hadas. Para que el que diga se me hace difícil dejar la calle, yo te voy a decir algo. Cuando tú te rindes a Dios, tú dejas todo por Dios. No hay ataduras, no hay condenación para aquellos que creen en Cristo Jesús. Yo voy a abrir al altar, pero te voy a decir algo. Ya cánsate de correr, ya cánsate de huir, y haz ya un pacto con lo que el cielo ha dicho. Si el cielo dijo serás libre, yo seré libre. Si el cielo dijo esto será, eso es lo que voy a hacer, porque el cielo ya te llamó por nombre. Deja de correr, deja de huir, mejor corre a los pies de Cristo. El altar está abierto. Ríndete, ríndete, porque Dios es más grande.